Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Comenzamos el webinar del día de hoy, 29 de octubre del 2020. Mi nombre es Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal. La presente presentación es traída a ustedes por RCM Perú, The Power of Being Understood, Audit Tax Consulting. Agradecemos desde ya su participación y comentarles que esta presentación, al igual que todas las demás que se han venido realizando en semanas pasadas, están a vuestra disposición en el canal de RCM Perú YouTube para que puedan apreciarlos con más detenimiento. Vamos a conversar un poco sobre la empresa. En general, la firma RCM es una firma global con más de 800 oficinas a nivel mundial, más de 50 años de experiencia en el mercado peruano, sexta en el mundo en los servicios de Audit Tax Consulting, con una presencia de más de 120 países alrededor del planeta y con más de 43.000 colaboradores que son el talento que nos permite realizar todos los trabajos y las asistencias que nos son requeridas tanto a nivel nacional como internacional. Como en anteriores presentaciones, indicarles de que la modalidad de esta comunicación es expositiva, así que al final de la misma se brindará unos minutos para hacer una ronda de preguntas para aquellos que tengan alguna consulta sobre el tema. Y en todo caso, si es que quedasen algunos temas pendientes que les gustaría ver a mayor detalle, lo pueden encontrar, pueden por favor escribirnos al legal@rcmperú.pe, perdón. La presentación del día de hoy, como están nuestras redes sociales, que les invitamos a que nos sigan, es cómo liquidar una empresa, procesos y tiempos en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad. Como todos ustedes saben, estas épocas nos invitan a hacer modificaciones, cambios, a reinventarnos, ¿no? Las empresas, emprendedores, tenemos que ver de cómo acomodarnos a esta nueva situación. Y la extinción de una entidad no solamente quiere decir el término del negocio, sino puede también convertirse en una nueva forma de hacer negocios. Y la idea de la presentación del día de hoy es a todos aquellos empresarios y personas que quieran conocer cuáles son los pasos o los aspectos que se tienen que tomar en cuenta en una liquidación, lo puedan considerar. ¿De acuerdo? Para la presente presentación, vamos a contar con Gracie Cabrera, que es miembro de nuestra área corporativa de Tax and Legal de RCM Perú. Y ella nos va a hacer un recuento de los pasos a considerar en una liquidación de empresa y asimismo vamos a también resolver las consultas que nos pongan a consideración. Adelante, Gracie, por favor. Bueno, buenos días con todos y antes de empezar con la presentación, es importante mencionar, tal como ha dicho Ricardo, que el contexto actual en el que estamos viviendo ha obligado a que muchas sociedades o empresas reduzcan sus costos, ya que la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19 ha generado una reducción significativa en los ingresos de las empresas. Sin embargo, en algunos casos, esta reducción de costos no es una medida suficiente para reflotar una sociedad. Es por eso que el presente webinar hablaremos sobre la posibilidad de la sociedad de extinguirse del mercado cuando la sociedad identifica que ya no es rentable y que por el contrario se generan mayores gastos y costos de sus socios. El proceso de cierre de empresa consta de 3 etapas graduales: la disolución, liquidación y extinción. Y previamente a hablar a mayor detalle de cada una de las etapas, es importante mencionar qué herramientas digitales se han implementado ahora para poder facilitar la extinción de una empresa. En el siguiente PPT vamos a visualizar. Perfecto, gracias, Gracie. Solamente un pequeño comentario de un En el minuto para siguiente, todos aquellos que todos nos están escuchando. Es que a veces cuando uno va a una asesoría le dicen, pues, ¿no? Mire, usted tiene que pasar por disolución, liquidación, extinción, y las personas no necesariamente entienden la jerga legal, como se puede decir, pero en pocas palabras, estos son 3 pasos que solamente atienden un poco
cuándo es que se nombra un liquidador y cuándo es que se lleva a términos registrales que la empresa deja de existir. Que Gracie lo comentará luego, pero para que todos sepamos, cuando nos dicen estos tres planos, simplemente forman parte de un todo, que no necesariamente son temas complejos, sino son temas solamente secuenciales. Sí, actualmente se han implementado, bueno, diferentes entidades han implementado herramientas digitales para facilitar la extinción de una empresa. Entre ellas tenemos el SIT SUNARP y tenemos a la mesa de partes virtuales SUNARP. El SIT SUNARP se habilitó mediante la resolución número 98-2020 de SUNARP y dentro de los actos inscribibles se habilitó a partir del 19 de agosto la inscripción de la disolución, liquidación y extinción de una empresa. En la mesa de partes virtual de SUNAT es una herramienta que ha facilitado últimamente mucho a los contribuyentes para poder presentar diferentes procedimientos y entre ellos también está la solicitud de modificación de datos de la sociedad, también tramitar la baja del RUF, también se puede presentar la declaración jurada de manera extraordinaria, de la que hablaremos más adelante, y esta mesa de partes virtuales SUNAT fue habilitada mediante la resolución de superintendencia número 077-2020 SUNAT. Perfecto, En la perfecto, siguiente Gracie. PPT, Más bien, solamente también un comentario de un minuto. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, no quiere decir lo que está comentando Gracie que SIT, SUNARP y la mesa de partes de SUNAT hagan operaciones similares, sino que en un proceso de extinción societaria tienen por un lado el tema que ve registros públicos, que es todo el tema vinculado al registro para que ya deje de existir la persona o la entidad como empresa, y el tema de SUNAT pues es propiamente para darle de baja a todos los aspectos vinculados con su situación como contribuyente tributario. Recordemos que cada una de estas entidades pues ve la vida y también por ende la extinción de las empresas en las diferentes facetas, ¿no? Entonces es importante que todos tengamos en cuenta que existen estos dos ambientes en los cuales y son entidades totalmente distintas, ¿no? Que van a ver todo lo relacionado con la extinción de la empresa como sujeto de derechos y obligaciones y como contribuyente respecto de sus obligaciones y derechos ante la SUNAT. exacto, sí. Respecto a la disolución, sabemos que es la primera etapa del cierre o extinción definitiva de la empresa y las principales características son las siguientes, que se da por un acuerdo de Junta General. Algo muy importante también a mencionar es que la sociedad aún no desaparece jurídicamente, ya que los contratos celebrados por la sociedad no se resuelven ni se modifican, ni se vencen las obligaciones pendientes. Otra característica es que la actividad de la empresa se paraliza. También sobre este punto hay que mencionar que el patrimonio social se convierte en una situación de indisponibilidad, es decir que ahora todo el patrimonio de la empresa se debe enfocar únicamente en culminar satisfactoriamente las siguientes etapas que son la liquidación y extinción. Por último, también hay que mencionar que esta disolución se da según las causas establecidas en la ley. ¿Y cuáles son las causales de disolución? En el siguiente PPT, sí. Las causales de disolución las podemos encontrar en el artículo 407 de la Ley General de Sociedades y algunas de estas son el vencimiento del plazo de duración de la empresa, la continuidad de una actividad de la Junta General, las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, acuerdo de la Junta de Acreedores o quiebra, por acuerdo de la Junta General, entre otras. Sobre los pasos que vamos a ver en la siguiente PPT, cuáles son los pasos a seguir actualmente, podemos mencionar en general que los pasos de todas las etapas para cerrar o extinguir una empresa no han cambiado significativamente. No, los pasos son los mismos. La única diferencia es la manera en que se van a celebrar las juntas, las maneras formales. En qué manera se va a dar la inscripción, en qué manera se va a dar el cambio de denominación. Esos son los aspectos o cambios más considerables que podemos mencionar. Y los pasos para la disolución de una empresa son los siguientes. El primero es la elaboración y firma del acta de disolución y designación del liquidador.
la publicación del aviso de disolución por 3 veces consecutivas en el peruano y otro diario de mayor circulación en Lima. Como tercer paso, tenemos a la formalización notarial del acta de disolución, inscripción en registros públicos. Y como último paso, tenemos el cambio de denominación social en SUNAT, añadiendo el nombre en liquidación. Sobre estos puntos, podemos mencionar que respecto a la celebración o de las juntas generales de accionistas o socios, estas se pueden realizar de manera no presencial. La Ley General de Sociedades nunca ha prohibido la celebración de juntas no presenciales. Al contrario, diferentes empresas, sociedades han adoptado porque en su pacto social haya esta posibilidad de celebrar juntas no presenciales. Sin embargo, también mediante la resolución de superintendente número 050-2020 de la SMV, se habilitó a que las sociedades puedan cambiar su estatuto y poder tener esta opción de celebrar juntas de manera no presencial. Y igual, tal como mencioné, gracias al CIT SUNARP, a la mesa de partes virtuales SUNARP, se puede dar la inscripción de diferentes actos y también se dan los cambios de la denominación social de la sociedad. Excelente, Sí, excelente, Gracie. Muy, muy claro. Más bien aquí de repente nos quedamos un minuto para hacer un comentario. La mayoría de los que nos escuchan están en regímenes de una sociedad anónima cerrada, ¿no? Que la mayoría tiene pues el tema de solamente 2 socios, 3 socios de repente y a partir de ahí se creó la empresa. Así como se hicieron actas para la creación, se hizo todo el tema de los estatutos. Igual comentarles a todos los que nos escuchan que es lo mismo para efectos de terminar la empresa. Se tiene que hacer un acta de disolución, ¿no? Entre los socios, como muy bien has explicado, indicar el tema de, digamos, que todos se ponen de acuerdo para que la empresa culmine sus actividades. Y los invitamos, sí, a todos a que esta época de liquidación lo que involucra es que todos tenemos que atender a nuestro estatuto de constitución y ver si es que se permite que haya una extinción de manera virtual. Yo entiendo que en la mayoría de casos no lo van a ver porque nadie pensó que iba a ocurrir esto. Como tú bien indicas, la normativa de la SUNARP y de la Superintendencia de Mercado de Valores inclusive ha admitido el tema de que puedan hacerse juntas a distancia para que las personas puedan, sin necesidad de tener proximidad física, poder acordar y poder comenzar los procedimientos de disolución. Muy, muy, muy importante ese punto. Y acá en el tema de la formalización de registros públicos, Gracie, yo te quería preguntar, estamos teniendo bastantes consultas, es más, una de las consultas que nos hicieron a través del legal@rcmp, que vieron el tema de presentación del día de hoy, es si es que el tema en SUNARP está siendo ágil o no, porque anteriormente, en la antigua normalidad, las personas iban a registros públicos y generalmente, efectivamente, como tú dices, era un plazo de 7 días hábiles, pero desde que llegabas a registros públicos. Pero hoy día, me parece, o la gente tiene entendido de que la SUNARP da primero fechas estimadas de atención y a partir de esa fecha de atención correrían los 7 días, ¿correcto? Yo tengo entendido que a la inscripción, bueno, al inscribir el acto en el CIT SUNARP, estos días se cuentan a partir del día siguiente, ¿no? Perfecto. De cargar el acto en la plataforma virtual. Sí, o sea, la calificación es de 7 días hábiles, sigue siendo el mismo plazo que antes se daba de manera presencial. Perfecto. Creo que de repente la consulta Pero fue sí, porque cuando se creó recién, porque todo esto ha sido parte de un proceso, cuando recién se crea el SIT SUNARP, es que sí daban fechas en el futuro para recién atender. Recordemos que en anteriores posts que nosotros hemos presentado también indicábamos pues de que esto se implementó recién con motivo de esa situación rara que se ha dado en el planeta y indicaron que no era que a partir de que se habilitara el SIT SUNARP era de que se contaran los 7 días, sino que pasó un proceso. Ahora el día de hoy, por lo que comentas, ya el tema estaría encaminado y pues a partir de la presentación virtual corren los 7 días hábiles, lo cual es súper bueno.
Sí, o sea, antes sí hemos hecho también un webinar sobre los actos notariales, con Sitsunar, la mesa de partes virtual, todo eso. Y sí, en un comienzo se dificultaba más la atención de Sunar, como recién se estaba implementando también la plataforma, y por eso también en un comienzo no estaba habilitado aún la inscripción de actos de disolución, extinción. Tal como mencioné, recién en agosto es que se han habilitado ese tipo de actos. O sea, recién en agosto se ha podido realmente una empresa extinguirse, ¿no? A partir del 19 de agosto. Correcto, perfecto. Sí, a todos los que nos escuchan los invitamos, como bien ha señalado Gracie, a que revisen los webinars registrados en el RCM Perú YouTube de semanas pasadas, en los que pueden encontrar información sobre los actos notariales y registrales en esta nueva normalidad, que los comentamos en el momento que se generó toda esta situación y que están vinculados con esta presentación para que puedan también seguir una secuencia de los aspectos a considerar. Y finalmente en el tema de liquidación, muy importante, y me pasa mucho con los clientes, que vienen y nos dicen, oye Ricardo, ¿qué pasa con esto de la liquidación? Quiere decir de que tengo que cambiar el nombre, al cambiar de nombre tengo que seguir trabajando como en liquidación, ¿cómo es eso? Y a veces las personas pues no lo entienden, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno cambia y hace su presentación a nivel de registros públicos, a nivel de SUNAT también, la entidad, por ejemplo, no sé, Ricardo Sac, se convierte en Ricardo Sac en liquidación. Y esto es solamente es una denominación que se da por ley para poder entender de que esa empresa está camino a dejar de existir ya como ente jurídico de responsabilidades y derechos, de manera tal que toda persona tenga a vista directa que es una entidad que está en un proceso de dejar de existir. Y cuando se refiere a una liquidación, quiere decir de que existe un liquidador, que es la persona que se va a hacer responsable durante ese proceso de liquidación hasta que se extinga y luego un periodo también de responsabilidad establecido por ley luego de extinguido inclusive. Eh, Uh -huh. sí, perfecto, ya está clarísimo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, respecto a la liquidación, tal como mencionó Ricardo, aquí toma mayor protagonismo lo que es el liquidador, el nombramiento de los liquidadores, ya que este se convierte en el órgano encargado de todo el proceso de liquidación, sustituyendo a los administradores, representantes y directores durante este periodo. También otro aspecto importante es que se da la ejecución de la liquidación y sobre este punto se aprecia que se determinan los activos, se pagan los pasivos, se da la determinación si es que lo hubiera del remanente del patrimonio social, el cual es repartible entre los socios. Algo también importante es que la sociedad en esta etapa aún conserva la personalidad jurídica, ya que se convierte en una sociedad con un patrimonio en estado de liquidación y subsistiendo solo con la finalidad de concluir este procedimiento. En esta etapa también la sociedad podrá remitir facturas o expedir otro tipo de documentación para poder agilizar, ¿no? La etapa de liquidación. Perfecto, excelente, excelente la presentación de los puntos, Gracie. Aquí comentar dos temas muy importantes. El primero es que en la etapa de liquidación es la última vez, como se puede decir, y esto es importante de repente no desde cara de la entidad que se está liquidando, sino de los proveedores o acreedores, que es la última etapa en que va a existir un patrimonio propiamente afectado al pago de las responsabilidades y deudas que pueda tener la empresa como tal. Recordemos que cuando uno constituye una empresa, y esto es muy importante para que se entienda la lógica de la situación de la liquidación, cuando uno constituye una empresa, legalmente hablando, lo que haces es, creas un nuevo ser que va a ser la concentración de un patrimonio, de dinero, de obligaciones y derechos independientes a los de los accionistas que la crean. Entonces, asimismo, cuando la empresa deja de existir o va camino a su extinción, el último momento en que de alguna manera proveedores y acreedores, si es que por ejemplo, no sé, se me ocurre todos los que nos escuchan, saben que a la fecha tienen algún deudor o cliente que está en etapa de liquidación, ese es el momento en que se tienen que apurar a hacer las coordinaciones de cómo va a ser el reconocimiento de los pagos o deudas pendientes. Mucho ojo con eso, porque en esta época que todos sabemos es complicada,
muchas empresas lo que están haciendo es precisamente entrar a una situación de liquidación y extinción para que también con ello de alguna manera terminen las responsabilidades que esa empresa tiene, ¿correcto? Entonces es también una forma de crear una nueva entidad ya sin los temas del pasado. O sea, si invitamos a todos los que nos están escuchando que si están en una situación de acreencia, se preocupen porque en esta época es el momento en que se tiene que atender a procurar el reconocimiento de los temas que incluso pudiera llevar a una situación de ante juzgados de Indecopi, ¿no? O cuando hay el tema de un pool o piscina de acreedores en los cuales con el patrimonio remanente es que se tiene que atender a todas las obligaciones que se encuentran pendientes. Y el segundo punto que queríamos mencionar en esta etapa es que la empresa sigue siendo un contribuyente con sus derechos y obligaciones normales. El hecho de que esté en liquidación no hace ser a la entidad un contribuyente cuyos comprobantes valgan menos o cuya situación respecto al cumplimiento de impuestos o de agente retenedor disminuyen o se reducen, para nada. En liquidación, la empresa sigue siendo tal cual un agente, un contribuyente, como desde el momento que existió, puede ser igual, sus comprobantes dan igualmente derecho a gasto y crédito fiscal. Entonces, no confundir que la situación de liquidación quiere decir de que la empresa ya de por sí no es un contribuyente con todos los efectos. Entonces, para que ustedes puedan también ver dentro de la planificación que tienen con empresas que están en estos procesos, que todo sigue igual para efectos tributarios y que igualmente los comprobantes que puedan recibir respecto a estas entidades igualmente tienen valía. Ojo, sí, que tener en consideración de que de repente a nivel del tema de la liquidación es que se tiene que hacer una precisión en la generación de los comprobantes de pago si es que hubiesen, porque tengamos en cuenta pues que la denominación cambia y se tiene que hacer una referencia a ello también en los comprobantes de pago, ¿no? Adelante, Gracie, Claro, por sí, favor. ujú, sí, es la etapa más larga y compleja del cierre de una empresa, ¿no? Los pasos a seguir también son los mismos, no son las partes formales nada más. Se da el nombramiento del liquidador, se da la preparación de los inventarios, los estados financieros, se custodian los libros, todo para que el balance general de la sociedad o el balance final en liquidación esté en cero. Se da la publicación del balance final de liquidación por una sola vez y en caso haber un remanente, se da la distribución del haber social. Perfecto, sí, como bien En la indicas, siguiente Gracie, vamos a ver, sí, como bien indicas, Gracie, y solamente para comentar a los que nos escuchan, un proceso de liquidación puede durar incluso 6 meses tranquilamente, considerando los alcances de la empresa y todo el tema para poder... Esta es la etapa, como se dice, como bien ha especificado Gracie, de más tema porque entra mucho el manejo contable aquí. Nosotros en RCM Perú tenemos mucha asesoría contable y de impuestos vinculados con el tema de esta situación de liquidación. Les recomendamos a todas aquellas personas que entran a un proceso o que pretenden hacer un proceso de disolución que tengan a bien que la parte de liquidación requiere de ser posible de una asesoría contable especializada, específica, para poder hacer un cierre idóneo de todas las cuentas y poder cumplir con todos los aspectos necesarios a efectos de que el balance, como se dice, quede limpio para evitar temas a futuro con la entidad extinguida, ¿no? sí, efectivamente. El liquidador aquí en esta etapa toma un protagonismo muy crucial, cumple unas funciones determinadas, tal como lo toma la representación de la sociedad en liquidación y su administración para liquidarla, también toma la representación procesal de la sociedad. Adicionalmente, también corresponde a los liquidadores formular el inventario, estados financieros, que estén las cuentas al día, llevar y custodiar los libros, velar por la integridad del patrimonio de la sociedad, realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, cumplir con todas las obligaciones de la empresa en sí, que aún quedan pendientes, ¿no?
hay algo muy importante también que mencionar que se visualiza en la siguiente PPT, que es respecto a la responsabilidad del liquidador, ya que a partir del acuerdo de disolución de la empresa, cesa todo tipo de representación de los directores, administradores, gerentes y representantes en general de la empresa. Y quien asumen todas estas responsabilidades conforme a la ley, al estatuto y el pacto social son los liquidadores. También estos se encuentran responsables frente a los diferentes acreedores por las deudas de la sociedad. Es decir, si se da la falta de pago y se da el comportamiento culposo, en este caso del liquidador, el acreedor puede ir en contra del liquidador, Creo que tenemos problemas con audio. Gracie, ¿nos escuchas? Bueno, para complementarlo, sí. para ¿No se me complementarlo, escucha? ahora sí se te escucha. Ya. Eh, Bueno, como estaba diciendo, un ejemplo práctico. A ver. Hola, ¿se me escucha? sí, ahora sí se te escucha. Ya. Como un ejemplo práctico para poder, bueno, explicar mejor a qué se refiere la responsabilidad de los liquidadores, es preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si luego de extinguida la empresa aparecen terceros acreedores a quienes no se les ha satisfecho sus obligaciones? En primer lugar, sobre las obligaciones con los Gracie, acreedores. no se te escuchó, se perdió Ajá. un poco. No se te escuchó, se perdió un Mm, poco. ¿Puedes volverlo a repetir, por favor? Sí. Como mencioné, respecto al haber social, este no puede ser redistribuido entre los socios sin que se haya satisfecho las obligaciones con los acreedores. Y en caso no se les haya satisfecho sus obligaciones, los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los socios o accionistas hasta por el remanente distribuido a consecuencia de la liquidación. Es decir, si la falta de pago también es debido a la culpa del liquidador por un actuar negligente o por dolo, los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente al liquidador. Asimismo, tanto los acreedores como los socios pueden iniciar un proceso judicial contra él. Es por eso que es muy importante para toda empresa poder elegir un buen liquidador, por decirlo así, que tenga un actuar diligente en todo este proceso, porque pueden suceder cosas así, en que no se cumplan adecuadamente las obligaciones de la empresa durante el proceso de liquidación y posteriormente tanto los socios como los acreedores o los contratos pendientes que hayan tenido hayan ese tipo de contingencias, ¿no? Para la empresa que está en extinción. Perfecto. Sí, clarísimo. Aquí solamente un punto, como bien ha señalado Gracie, esta parte es muy delicada y las empresas, y cuando ustedes entren en un proceso de extinción, les recomendamos mucho que tengan a bien de ver la persona que va a ejercer la función de liquidador, ¿no? Porque no es un tema que solamente el liquidador va a ser responsable hasta que termina la extinción, sino que incluso, como bien ha señalado Gracie, hay 2 años adicionales, porque en esos 2 años, para que lo tengamos claros, la administración tributaria, la administración laboral y todos los acreedores y deudores desde un punto de vista privado pueden entrar a los periodos, digamos, que han transcurrido en actividad de la empresa y pueden requerir de repente eh, información, pueden requerir algún tema de justificación de no pago. Entonces, la persona que está establecida como liquidador va a tener que ser aquel que cumpla o atienda y responsable respecto de esos 2 años de realizada la extinción de la empresa. Entonces, es importante porque finalmente, como se puede evidenciar lo que estamos indicando, la empresa no termina con su extinción. Va a sonar raro, pero hay una época siguiente que es de 2 años, donde la empresa extinta es aún de alguna manera
como se puede decir, objeto de persecución. Entonces tengan mucho cuidado para efectos de ver a quién designan como liquidador y para efectos de que ustedes puedan estar tranquilos de que la entidad va a poder cumplir con todos los aspectos en este plazo de ley. Claro, sí. Y por último, respecto a la extinción, los pasos también son los mismos. Se da la elaboración y presentación de la solicitud de extinción en registros públicos. El segundo paso es que se da la presentación extraordinaria de declaración jurada anual del impuesto a la renta. Se presenta la solicitud de baja, series, comprobantes de pago, etiqueteras, etc. Se da la presentación de la solicitud de baja del RUC. Y por último, el SUNAT emite una resolución de intendencia que aprueba dicha baja. Esta resolución de intendencia tiene un plazo de 45 días hábiles para que SUNAT notifique al contribuyente si realmente aprueba o no dicha baja. Perfecto. Sobre estos puntos, solamente para destacar el hecho de que, como habíamos dicho desde un principio, la empresa, desde que se disuelve y cuando está en liquidación, sigue siendo un sujeto de derechos y obligaciones tributarios. Entonces, el tema con la SUNAT es lo último. Una vez que ustedes proceden con el tema de completar a nivel de SUNARP toda la extinción de la entidad, ojo, tienen que hacer el trámite de darle de baja al RUC, que prácticamente es inmediato, pero esto sí es importante y es una de las consultas que nos llegó al legal@rcm.pe, que muchas veces pasa que cuando la empresa genera su extinción, el abogado le dice, bueno, mira, ya está todo, ya está el balance cerrado, ya está el tema en registros públicos ya ha generado la partida registral de liquidación, le dan en la mano del empresario su partida de extinción, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que ocurre después es que el empresario o el gerente general dice, bueno, ya, perfecto, aquí acabó. Y a continuación comienzan a llegar notificaciones por parte de la Administración Tributaria indicando que la entidad no ha presentado sus declaraciones de impuestos, que se tiene multa por no haber presentado la planilla o el PLE o el PDT del mes. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó, amigos, y esto es muy importante que tengan en cuenta y que personalmente me parece un tema que debería mejorar en nuestro sistema, es que la SUNARP y SUNAT no necesariamente intercambian información en ese aspecto. Es decir, si ustedes cumplen el procedimiento de extinción de la sociedad ante registros públicos no está encargada ni es responsable de trasladar esa información a la administración tributaria. La administración tributaria no tiene, y por favor esto sí ténganlo bien claro, no está en la obligación de conocer la extinción societaria que ustedes como empresa han realizado. Por ello es que se les requiere que lleven su partidita de extinción ante la administración tributaria o como en estas épocas se puede hacer y muy bien ha señalado Gracie, la pueden presentar a través del MPB SUNAT, ¿no es cierto? La escanean, le toman foto, la presentan junto con el formulario de presentación de solicitud y la administración tributaria les debe generar una resolución de intendencia en la que se declare de que se ha procedido con la baja y extinción como contribuyente de la empresa. Por favor, ténganlo a bien a considerar, y esto es lo que dijimos en el primer plano de esta presentación, de esta conversación, es que SUNARP, registros públicos, en otras palabras, y la SUNAT, como la Superintendencia de Administración Tributaria, son entidades totalmente distintas. Por ende, se tienen que preocupar ustedes de si requieren una asesoría, por ejemplo, para el tema de la extinción que ustedes vean en sus empresas. Asegúrense que el abogado que los atienda les haga todo el tema de sus actas, lo correcto, que es lo más fácil. Luego el tema con notaría, luego con registros públicos, como explicó muy bien Gracie, que el abogado de repente los oriente cómo es el tema del liquidador, qué persona es la que ustedes tienen que ver que sea liquidador, cuál es el hecho de que se cumpla con el traspaso de las responsabilidades correctamente. Afiáncense con un contador que les haga una liquidación de todo lo que son los activos, pasivos y que todo quede perfecto.
Y luego, como bien hemos comentado, el abogado les va a dar su partida registral, pero asegúrense de también ustedes, con lo que han escuchado en esta presentación, que no termina ahí. El tema termina, por decirlo bastante concreto, no termina en el plano de registro, sino termina en SUNAT. Porque es ahí donde ya la empresa dejó de existir como contribuyente, pero requiere que se haga un último acto por parte de ustedes para evitarse problemas. ¿De acuerdo? Nuestra área de Tax and Legal de RSM Perú brinda esta asesoría también, obviamente, personalizada, específica en caso sea requerida, y nosotros encantadísimos de atender a las solicitudes que se tengan. Bueno, con esto, Gracie, no sé si tienes algún comentario adicional. No, todo claro, ahí ya terminó la presentación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Gracie, excelente como siempre, muchas gracias por la presentación, súper claro. Eh, Pasamos a nuestra ronda de preguntas y por favor les pedimos que en estos minutos que vamos a dar, si es que se tiene alguna consulta, duda, por favor, sírvanse a levantar la mano para que podamos identificarlos y con ello abrir el micrófono para que nos puedan dar su consulta. Mientras tanto, vamos a también comentarles de que RCM Perú puede ser encontrado en redes sociales, como les habíamos comentado. Tenemos el Facebook, que es el rcm.global.pe, donde todos los días tenemos noticias nuevas a partir de las cuales pueden encontrarnos. También tenemos nuestra presencia en LinkedIn, ¿no es cierto? En el @RCM Perú, también donde pueden ver los posts para poderlos considerar. Tenemos el tema a nivel de Instagram también, en redes sociales, el @RCM Perú, donde pueden también conocer mucho sobre nuestros aspectos también internos de la oficina, cómo va nuestro ambiente de trabajo, y también están las infografías que mucha gente nos comenta les gusta mucho porque les da aspectos resumidos sobre el tema de los temas actuales. Hay una consulta por parte de Carola Villanueva. A ver, un segundo, por favor. Un segundo. Un segundo, por favor. Sí, Ah, Carola, ¿me sí, escuchas? sí, sí, sí. Ah, por favor, muchísimas gracias por tu consulta y por favor, adelante con tu consulta, por favor. Sí, buenos días. Bueno, tengo el caso de una empresa que es una sociedad anónima cerrada que tiene dos accionistas. Em, Sus operaciones eran pequeñas. Ya hace como un año que no tiene operaciones. Se sigue presentando las declaraciones mensuales en cero, los libros electrónicos, registros compras-ventas en cero, pero se quiere liquidar la empresa, o sea, se quiere ya dar de baja. Entonces, yo hice la consulta con SUNAT para ver qué procedimiento teníamos que seguir y me ¿no? Dar de baja en registros públicos, así como se inscribió la empresa, darle de baja también. Lo que yo quiero saber es si esta empresa necesita un liquidador o no es obligatorio contar con un liquidador. Ah, perfecto, muchas gracias, Carola. Sí. Gracie, ¿tienes algún comentario, por favor? Sobre este punto, sí es necesario, según la Ley General de Sociedades, que la empresa designe un liquidador. O sea, este puede ser tanto una persona natural o una persona jurídica que cumple con las funciones tal como mencionó. Claro, correcto, porque desde la empresa más chiquita hasta la empresa más mediana, igual es objeto de un procedimiento de liquidación. Ahora, la diferencia siempre va a estar la demora del mismo, ¿no? Y se entiende que si la empresa es pequeña, ya no tiene operaciones, realmente es simple y llanamente una precisión
del tema de del liquidador, pero con eso sería todo. Ah, Tenemos... ya, ok. Muchas Perfecto. gracias. No, al Una contrario. última consulta. ¿Ese liquidador puede ser el contador o no? Sí, 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 no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción sobre el mismo. Gracie, ¿hay alguna restricción sobre quiénes pueden ser liquidadores de la empresa, por favor? No, en este caso no. Puede designarse, como mencioné, a cualquier persona natural o jurídica para que cumpla con dichas funciones. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, encantados. Más bien, si alguien tuviese alguna consulta adicional, bueno, vemos que no hay consultas adicionales. Estas son nuestras redes sociales. Les agradecemos. Y finalmente no está aquí, pero los esperamos también en nuestra página web, donde pueden suscribirse para ser parte de la comunidad de RCM recibir diariamente todos nuestros mensajes informativos, nuestros correos con los resúmenes de las normas de interés legal, corporativo, tributario, diario y indicadores que también sirven mucho. Entonces, nos agradaría mucho recibir vuestras solicitudes para poderlos tener en cuenta para la recepción de estos informativos absolutamente gratuitos y que también puedan recibir las últimas invitaciones que nosotros promovamos para estas y otras actividades que realizamos de carácter informativo. Culminamos ya indicando de que esta presentación durante el transcurso de la tarde va a ser subida a nuestro canal de RCM Perú YouTube para su análisis, y si tuviesen a bien de hacer cualquier consulta sobre esta u otras presentaciones anteriores, por favor, esperamos sus consultas al legal@rcm.pe. Muchísimas gracias por su atención, quédense atentos a nuestros nuevos posts o invitaciones para las próximas presentaciones que se hagan sobre temas de actualidad, y finalmente les agradeceríamos muchísimo que nos den sus comentarios, nos den sus preguntas a través de las redes sociales que nos sirven para poder generar nuevo contenido en las siguientes semanas. Muchas gracias a todos. Hasta luego.